Amigos, muchísimas gracias. Seguimos hablando de salud de la mano de nuestros especialistas. Continúa con nosotros la doctora Lisette, especialista en medicina interna, hablando sobre la hipertensión secundaria, sobre cuáles son las causas, pero también es importante mencionar el manejo de estos pacientes que padecen de hipertensión arterial y que cada vez son más las personas que la padecen, que sufren, pero es importante crear conciencia. En el segmento anterior, doctora, hablábamos sobre qué es la hipertensión, cuáles son esos factores de riesgo, los síntomas, pero también es necesario saber cuándo la hipertensión está alta o baja, porque a veces dicen, se toman la tensión y la persona de una vez te dice, no, es que la tengo alta, pero realmente cuál es el valor importante. Sí. Y que esas clasificaciones, ¿sabes? De dónde se define que el paciente está hipertenso o no, tienen, ¿sabes? Han variado, difieren de acuerdo a las recomendaciones, pero yo siempre les comento a los pacientes que con más de 80 de diastólica, que es la baja, y más de 130 de sistólica, que es la alta, ya tú empiezas a tratar al paciente como un prehipertenso, a pensar que pues probablemente va hacia hipertensión, y por supuesto más de 140 de la alta y 90 de la baja, ya estamos hablando de un paciente hipertenso, incluso para algunas clasificaciones hipertenso importante. Entonces siempre que tenga más de 130-80 hay que vigilar. Claro. Sobre todo porque a veces la gente piensa que eso es normal para ellos porque siempre la han tenido así, o porque es como está la hipertensión de bata blanca, que es algo frecuente. Entonces no, yo estoy perfecto, pero cuando veo a la doctora y le veo la bata, se me sube la tensión. Y no, yo en mi caso tengo la tensión baja. Para eso nos sirve el monitoreo. Bueno, vamos a ponerte este tensiómetro, te vas para la casa y vamos a ver cómo tienes la tensión todo el día. Porque también hay una hipertensión enmascarada, que es rara, pero existe, que tú se la tomas al paciente en consulta y está normal y él llega a su casa y está alto. Entonces son esas cosas que, y como te digo, no tiene síntomas. O sea, no necesariamente, a veces la gente dice, me duele la cabeza, tengo la tensión alta. A veces es el dolor el que sube la tensión y no la tensión la que produce el dolor. Sí. Entonces eso a veces, no, estoy mareado, tengo la tensión alta. No necesariamente. Y lo relacionan con otras cosas, que si no he comido, que si tuve mucho estrés, que si la corredera. Mira, ahorita en tiempos de pandemia eso es un tema importante porque yo creo que también un poquito por miedo y por ignorancia, nosotros siempre tratamos de buscarle una causa a las cosas. Entonces yo me mareo porque no como casi, yo me canso en el día porque no duermo bien, yo tengo mucho estrés, es que mi alimentación es muy poco saludable, yo como mucha chatarra, y la verdad es que hay que ver exactamente qué es lo que está pasando. Claro, y además importantísimo el manejo de estos pacientes con hipertensión secundaria. ¿Y por qué pregunto esto? Porque siempre escuchamos a personas decir, no, es que yo soy hipertenso y tomo esto, tomo lo otro, y no logran realmente controlar la enfermedad. Doctora, ¿qué pasa con estos pacientes? Eso es un factor clave cuando hablamos de hipertensión resistente, cuando el paciente tiene 3 fármacos y están a dosis adecuadas, y uno de ellos es un diurético y tú ves que ese paciente no mejora. Ese es el paciente para un especialista porque es posible que sea una hipertensión secundaria. Casi la mitad de esos pacientes tienen una causa, ¿sabes?, que está produciendo la hipertensión. Que lo más frecuente, por ejemplo, hiperaldosteronismo, que son palabras que tú dices, uy, qué enfermedad tan rara. Pero existen, la apnea del sueño, problemas de la tiroides, que son bastante frecuentes, ¿sabes? Tanto el hiper como el hipo pueden producir hipertensión arterial. Y la verdad es que entonces tú dices, bueno, ok, ya me empezaron X pastillas, yo estoy tomando, no vamos a decir nombre, me quedé con esa pastilla y yo me siento bien y chévere, pasé 10 años tomándola. No, tú tienes que ir a consulta, idealmente siempre con un médico que te produzca confianza, un internista, un cardiólogo, que sabes, cada cierto tiempo, por ejemplo una vez al año o cada 2 años, revisa cómo está tu corazón, cómo están tus riñones, si hay algún problema visual que sea secundario a la hipertensión. Y lo otro que hay que saber es que si, por ejemplo, tú eres hipertenso y también tienes el colesterol alto, o eres hipertenso y fumas, o eres hipertenso y tienes diabetes, tienes que entonces tener más cuidado todavía, porque la gente se olvida, ¿sabes? Yo estoy tomando los sartán y chao. No necesariamente. ¿Qué pasa con los pacientes que padecen de COVID-19 y tienen esta enfermedad de base hipertensión? Sí, ahí es algo que hay que conversar porque, a ver, la hipertensión arterial es un factor de riesgo para tener un COVID severo. Entonces siempre que el paciente tiene hipertensión arterial, uno como que prende una alarma de vamos a vigilarlo más. Y luego siempre está la duda de me tomo el tratamiento, no me lo tomo, lo cambiamos. Exacto. Depende mucho de la evolución del COVID. O sea, hay casos de COVID donde tú ves que el paciente hace hipotensión. En ese momento tú tienes que quitar el tratamiento y vigilarlo. Y luego probablemente después que esté resuelta la enfermedad, con un control cercano, con una toma de tensión por lo menos una vez al día,
tú dices, bueno, vamos a reiniciar el medicamento. Pero también existe el síndrome post-COVID, que yo sé que hace poco pues lo conversaste con alguien, y hay consecuencias cardiovasculares. Entonces hay pacientes que te dicen, no, me dan palpitaciones, Sí, me duele el ciertamente. pecho. Entonces ya tú tienes que decir, oye, ¿será que hay una complicación del COVID? ¿Será que hay una pericarditis post-COVID? Vamos a esperar, vamos a buscarlo. A veces hay que hacer un ecocardiograma, un Holter. ¿Sabes? Hay síndromes cardiovasculares secundarios al COVID. Entonces lo ideal es que te acompañe siempre un especialista para tú no tomarte el fármaco como que, bueno, ya se me quitó el COVID, Sí. ya voy a empezar mi pastilla y ya. No necesariamente es así. Sobre todo si no te sientes bien, que era lo que le decía ahorita a una chica que me comentaba. O sea, si tú sientes que te late muy rápido el corazón, que te mareas, que te duele el pecho, eso no es normal y hay que ver por qué está pasando. Que muchas personas dicen, bueno, es normal porque salí del COVID y esas son No una de las necesariamente, repercusiones no necesariamente. que deja este virus. Pero además es importante, cuando hablamos del COVID-19, que además tiene esa parte emocional que te toca porque te crea ansiedad de que, bueno, de qué va a pasar, será que me va a morir. Cada vez son más las cifras de las personas que mueren por el COVID-19, pero además que tienes una enfermedad de base. Una de las características que mencionabas de los síntomas es la apnea del sueño, y uno siempre escucha, ay, es que no dormí bien anoche, es que me paro 3-4 veces en la madrugada, no concilio el sueño, ronco mucho. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos manejar estos Bueno, pacientes? a ver, son como que dos cosas distintas. Puede ser que el paciente pues ciertamente con COVID desarrolla mucho miedo, tiene muchas veces muchas ideas de complicaciones, de muerte, porque ha visto a veces en sus familiares o en sus vecinos. Pero puede ser, a veces yo le digo a los pacientes, mira, a veces las cosas malas que nos pasan son una oportunidad para darnos cuenta de cosas. Y tú estás interrogando al paciente con COVID y te das cuenta de eso. No, doctora, yo no duermo bien desde hace mucho tiempo, yo he roncado toda la vida. Sí. Y estoy gordito, pero no necesariamente. Nosotros tenemos pacientes con apnea que no están gorditos. Entonces, ¿y cómo te sientes en el día? No, me quedo dormido. Yo veo una película y me duermo. Yo hablo con la gente y me duermo. Entonces, a ver, ¿por qué está pasando eso? Claro, la gente no sabe que eso necesariamente es una enfermedad. Por eso la mitad o más de la mitad de los pacientes con apnea del sueño no tienen diagnóstico. Y eso, por supuesto, va produciendo un estado inflamatorio que a largo plazo produce enfermedades cardiovasculares, arritmias, que tú dices, oye, pero una persona de 40 años con arritmias, ¿por qué? Es posible que sea una apnea del sueño lo que está allí. Entonces, todo diagnóstico que tú hagas, a veces la gente le da miedo porque dice, bueno, esto es un diagnóstico, ahora qué me van a hacer, qué me van a poner, los gastos, que eso es otro tema, pero la verdad es que todo lo que tú puedas hacer para que tu salud esté más óptima y tu calidad de vida sea la mejor, porque, wow, dormir mal afecta muchísimo la calidad de vida. O sea, estás cansado, no quieres hacer ejercicio porque estás cansado, duermes y sientes que no dormiste, pasas toda la noche que no, yo tengo el sueño muy ligero y a mí cualquier cosa me despierta, eso puede ser apnea. Incluso, no, yo no puedo dormir, me paro a las 4 de la mañana y no duermo más. Ok, hay que buscarlo, no necesariamente es por apnea, pero puede pasar. Ok, y además el tratamiento, porque cuando hablamos de hipertensión lo relacionamos directamente con que, bueno, los sartán. Mi abuela toma los sartán, mi bisabuela también toma, entonces yo también voy a tomar los sartán. Sí, no, eso es muy importante, porque hay ciertos fármacos que son como que muy conocidos y muy utilizados. O sea, esto para esto. Exacto, el losartán es uno de ellos. Está el captopril, por ejemplo, que la gente piensa, bueno, todo el mundo en la familia lo toma, pero la verdad es que no, porque cada uno de los fármacos tiene una indicación. Entonces, por ejemplo, dependiendo de las características del paciente, tú decides utilizar uno u otro. Y generalmente lo ideal es que sea el médico el que decida la dosis de inicio y hasta dónde la dosis máxima. Porque muchas veces el paciente, por ejemplo, yo tomaba enalapril de 10 y ahora tengo captopril de 25. Entonces yo me voy a tomar 2 enalapril para llegar a 20. Sí, eso pasa. Eso no tiene nada que ver y puedes producirte daño. Hay pacientes que hacen hipotensión, después terminan de emergencias, me bajó la tensión, porque eso no funciona así. Y también los efectos secundarios. Por ejemplo, la amlodipina, que la gente la conoce mucho, puede producir inflamación de las piernas. Entonces yo empecé a tomarme eso, se me hincharon las piernas, no lo tomé más y ya está, me quedé sin nada. Hay que buscar, hay pacientes que necesitan diuréticos, hay pacientes que necesitan, por ejemplo, beta bloqueantes. Entonces tú decides, mira, cuál es el medicamento mejor para el paciente que tengo enfrente. Cada organismo es totalmente diferente, sí, y hay que individualizar porque el tratamiento que le hace bien a la vecina no es el mismo que el de usted. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Lisette Cortes, especialista en medicina interna, por hablar de este tema interesante y además seguir creando conciencia, porque
La idea es que la persona asista a consulta con el médico para que pueda recibir esa orientación, y yo siempre digo en cada uno de los programas que la mejor inversión que puede hacer la persona, tanto en tiempo como en dinero, siempre va a ser en su salud, porque después tu cuerpo te lo agradece. Es así. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias de verdad por la invitación. Nuevamente sus puntos de contacto. Bueno, por redes sociales es lo más sencillo, me pueden buscar como @la_doctora_de_la_casa o en Clínica Sonares, que es @Clínica Piso Sonares. Gracias. Gracias a ustedes. Amigos, hoy nos corresponde marcar otra pausa, pero al regreso seguimos creando conciencia en este mes rosa. Estará con nosotros Carolina Ilarreta, gerente general de Seno Salud, quien estará para contarnos todo sobre lo que ha venido realizando esta importante organización. No se aparten, porque ya venimos con más de salud y algo más.